fundamentales que veremos hoy se resumen en el siguiente mapa conceptual. O sea, vamos a definir qué cosa es un logaritmo y vamos a estudiar sus propiedades. También se definirá la función logarítmica como la función inversa de la función exponencial. Por tanto, al terminar este módulo estaremos en condiciones de responder las siguientes preguntas básicas. ¿Qué es el logaritmo de un número? ¿Cómo se define la función logarítmica? ¿En qué consiste el cambio de base? Enuncie las principales propiedades de los logaritmos. Bien, comencemos entonces definiendo qué cosa es el logaritmo de un número real. Vamos a ver la definición del logaritmo. Para b mayor que 0 y b diferente de 1 se define el logaritmo en base b de n y se escribe el logaritmo en base b de n como el exponente x al que hay que elevar la base b para obtener el número n. Por tanto, el logaritmo en base b de n es igual a x si y solo si b a la x, o sea, la base elevada al valor del logaritmo, nos da el valor de n. O sea, repetimos, el logaritmo en base b de n es el exponente x al que hay que elevar b para obtener n. Así, por ejemplo, el logaritmo en base 4 de 16 será igual a 2, pues 4 a la 2 nos da 16, y el logaritmo en base 10 de 0.001 es igual a menos 3, porque 10 elevado a la menos 3, que no es más que 1 sobre 1000, es igual a 0.001. Fíjense que de la definición también obtenemos que el logaritmo en base b de b siempre va a ser igual a 1, pues b a la 1 nos da b. Y otro punto fundamental sería que el logaritmo en base b de 1 siempre va a ser igual a 0, pues b a la 0 siempre nos da 1. Notemos también que el logaritmo solo está definido para los números positivos, o sea, el logaritmo en base b de n solo se define para las n mayores que 0, o sea, no existe ni el logaritmo en base b de 0, ni el logaritmo en base de un número negativo, por ejemplo, digamos, menos 3, o sea que el logaritmo solo va a estar definido para los números n reales positivos. Vamos a ver entonces las propiedades de los logaritmos. Vamos a ver 5 propiedades fundamentales. Veamos las propiedades de los logaritmos. El logaritmo en base b del producto de m por n es igual al logaritmo de m más el logaritmo en base b de n, o sea que el logaritmo del producto es igual a la suma de los logaritmos. Otra propiedad, el logaritmo en base b de m sobre n no es más que el logaritmo en base b de m menos el logaritmo en base b de n, o sea que el logaritmo de la división nos da la diferencia del logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Otra propiedad fundamental es que el logaritmo en base b de m a un exponente p es igual a p por el logaritmo en base b de m. O sea que al aplicar el logaritmo a un número elevado a un exponente, el exponente multiplica el logaritmo del número. ¿Qué otra propiedad? Si tomamos b y lo elevamos al logaritmo en base b de x, obtenemos x. Fíjense que esto es una consecuencia directa de la definición del logaritmo. Igualmente, si tomamos el logaritmo de b en base b de b a la x, eso nos da x. Esta propiedad se deduce de la propiedad anterior, pasamos al exponente hacia aquí delante, y recordemos que el logaritmo en base b de b siempre era igual a 1, por tanto obtenemos esta otra propiedad del logaritmo. Vamos entonces, para ilustrar, a demostrar la primera propiedad que vimos. Vamos a ver que estas propiedades se demuestran muy fácilmente a partir de la definición del logaritmo y de las propiedades de los exponentes. La primera propiedad era logaritmo en base b de m por n es igual al logaritmo en base b de m más el logaritmo en base b de n. Vamos a denotar a x como el logaritmo en base b
de m. Eso significa, según la definición de logaritmo, que m no es más que b a la x. Si denoto ahora este otro logaritmo por y, tendríamos que y es igual al logaritmo en base b de n, lo cual significa que n no es más que b evaluado a la y. Si ahora multiplicamos m por n, pues esto nos da b a la x por b a la y. Y si recordamos las propiedades de los exponentes vistas en capítulos anteriores, esto nos da b a la x más y. Por tanto, tenemos que m por n es igual a b a la x más y, de donde entonces nos queda que el logaritmo en base b de m por n es igual a x más y, que no es más que el logaritmo en base b de m más el logaritmo en base b de n, con lo que demostramos la primera propiedad. Las otras propiedades se demuestran de una forma muy similar utilizando las propiedades de los logaritmos. En muchos casos es necesario cambiar la base del logaritmo y tenemos entonces aquí la fórmula para el cambio de base. El logaritmo en base b de x no es más que el logaritmo en base a de x sobre el logaritmo en base a de b. O sea que si yo quiero cambiar de una base b a una nueva base a, tendría que utilizar esta fórmula para lograr el cambio de las bases. Hay dos bases fundamentales, que es la base 10 y la base e, donde es el número de Euler. La base 10, tendríamos el logaritmo en base 10, siempre se va a denotar como log de x, o sea, no se pone la base, se asume que es 10. Y el logaritmo con base e se denomina logaritmo natural y se escribe como ln de x. Son dos logaritmos fundamentales en las aplicaciones de cálculo. Vamos entonces a resolver algunos ejemplos donde empleemos las propiedades de los logaritmos. Veamos este ejemplo. Simplifique las siguientes expresiones. Aquí tenemos el logaritmo de la raíz cúbica de a a la menos 1 por la raíz de b a la 3 entre la raíz cuadrada de b a la 3 por la raíz cuadrada de a. Y otro segundo ejemplo sería un medio en logaritmo en base de 5 de 25 menos un tercio del logaritmo en base de 64 más 2 tercios del logaritmo en base 3 de 27. Vamos a primeramente a simplificar la primera expresión. O sea, tenemos logaritmo de la raíz cúbica de a a la menos 1 por la raíz cuadrada de b a la 3 entre la raíz cuadrada de b a la 3 por la raíz cuadrada de a. Vamos entonces, fíjense que esto es un logaritmo en base 10. ¿Sí? Vamos entonces a aplicar primeramente la propiedad de la diferencia. O sea, aquí tenemos el logaritmo de un cociente, esto nos quedaría el logaritmo de la raíz cúbica de a a la menos 1 por la raíz cuadrada de b a la 3 menos el logaritmo en base 10 de la raíz cuadrada de b a la 3 por la raíz de a. Este sería aplicando la propiedad del logaritmo del cociente. Vamos entonces a expresar esto en forma de exponente para que sea más fácil trabajar. Tendríamos aquí logaritmo de a a la menos 1 por la raíz cuadrada de b a la 3 a la 1 tercio menos el logaritmo de b a la 3 por la raíz cuadrada de a la 1 medio. Aquí estamos utilizando las propiedades de los exponentes. Utilizando la propiedad sobre el exponente, aquí nos quedaría 1 tercio por el logaritmo de a a la menos 1. Este raíz cuadrada de b a la 3 lo vamos a expresar como b a la 3 medio menos, aquí tendría 1 medio del logaritmo de b a la 3 por a la 1 medio, expresando esta raíz cuadrada de a como a la 1 medio. Nuevamente aquí voy a aplicar las propiedades del logaritmo del producto. Tendría 1 tercio del logaritmo de a a la menos 1 más 1 tercio
del logaritmo de b a la 3 medios menos 1 medio del logaritmo de b a la 3 menos 1 medio del logaritmo de a la 1 medio. Y ahora aplicando las propiedades sobre el exponente tendríamos menos 1 tercio logaritmo de a más este 3 medios pasa para acá multiplicando, nos quedaría 1 medio del logaritmo de b. Aquí tendríamos menos 3 medios del logaritmo de b y aquí nos quedaría menos 1 cuarto del logaritmo de a. Finalmente agrupando, aquí tendríamos menos 1 tercio menos 1 cuarto, eso nos quedaría denominador 12 menos 7 logaritmo de a, y agrupando ahora estos dos, 1 medio menos 3 medios nos quedaría menos el logaritmo de b. Y esa sería la expresión simplificada de la expresión inicial. Vamos a ver entonces el segundo ejemplo. El segundo ejemplo teníamos que simplificar esta expresión. 1 medio del logaritmo en base 5 de 25 menos 1 tercio del logaritmo en base 2 de 64 más 2 tercios del logaritmo en base 3 de 27. Vamos entonces a simplificar esta expresión utilizando las propiedades de los logaritmos. Aquí tendríamos 1 medio del logaritmo en base 5 y este 25 lo vamos a expresar como 5 a la 2 menos 1 tercio del logaritmo en base 2, como este 64 es una potencia de 2, lo podemos expresar como 2 a la 6, más 2 tercios del logaritmo en base 3 de 27, y 27 no es más que 3 a la 3. Si aplicamos ahora las propiedades, tendríamos que este 2 nos quedaría 2 sobre 2 por el logaritmo en base 5 de 5, menos, aquí tendríamos 6 sobre 3 por el logaritmo en base 2 de 2, y aquí tendríamos 2 por 3 sobre 3 por el logaritmo en base 3 de 3. Recuerden que el logaritmo en base de b siempre es igual a 1, por tanto aquí tendríamos 1 menos, aquí 6 sobre 3 nos da 2, esto nos da 1, este también nos da 1, más 2. Por tanto, esta expresión vale 1. Hemos simplificado totalmente la expresión inicial aplicando las propiedades de logaritmos. Estas propiedades de logaritmos también sirven para resolver ecuaciones logarítmicas, que son ecuaciones donde aparecen logarítmos, aunque más detalladamente vamos a estudiar estas ecuaciones en el próximo módulo. Veamos entonces este ejemplo. Resuelva para x las siguientes ecuaciones. Logaritmo de x menos 1 al cuadrado más logaritmo de 2x menos 1 al cuadrado igual a 2. Fíjense que aquí los logaritmos están en base 10. Y la otra ecuación sería logaritmo en base 3 de x más 1 más logaritmo en base 3 de x más 3 igual a 1. Vamos a resolver esta primera ecuación y vamos a dejarle la otra a ustedes como práctica. Vamos a ver la primera ecuación. Sería la siguiente. Logaritmo de x menos 1 al cuadrado más el logaritmo de 2x menos 1 al cuadrado igual a 0. Vamos a aplicar primeramente la propiedad sobre el exponente. Este exponente quedaría multiplicando al logaritmo. Esto nos quedaría 2 logaritmo de x menos 1 más 2 logaritmo de 2x menos 1 es igual a 0. Aquí podemos factorizar el 2. Nos quedaría 2 logaritmo de x menos 1 más el logaritmo de 2x menos 1 igual a 0. Por tanto, este 2 podemos cancelarlo pasándolo dividiendo hacia el miembro derecho. Si ahora acá aplicamos la propiedad sobre la suma de logaritmos, que es igual al logaritmo del producto, tendríamos logaritmo de x menos 1
2x menos 1 igual a 0. Y recordemos que el logaritmo en cualquier base de 1 siempre es igual a 0. Por tanto, esto nos quedaría que lo que está dentro del logaritmo tiene que ser igual a 1. O sea, tenemos esta ecuación. X menos 1 por 2x menos 1 igual a 1. Vamos a desarrollar esta ecuación. Esto nos quedaría 2x al cuadrado. Aquí nos queda menos 2x menos 3x es igual más 1 es igual a 1. Este 1 se puede pasar para acá restando y nos quedaría 2x cuadrado menos 3x igual a 0. Factorizando la x nos queda x por 2x menos 3 igual a 0. Y de aquí ya podemos encontrar entonces las soluciones. La posible solución sería una x igual a 0 y la otra x igual a 3 medios. Vamos entonces a comprobar si realmente esas son las soluciones de la ecuación. Recuerden que la ecuación original era logaritmo de x menos 1 al cuadrado más el logaritmo de 2x menos 1 al cuadrado igual a 0. Sustituyendo, la primera solución era x igual a 0, nos quedaría el logaritmo de menos 1 al cuadrado, que es el logaritmo de 1, más el logaritmo de menos 1 al cuadrado, que es el logaritmo de 1, eso sabemos que es 0, por tanto aquí x igual a 0 es solución de esta ecuación. Y para x igual a 3 medios tenemos logaritmo de 3 medios menos 1, eso me queda 1 medio al cuadrado, más el logaritmo. Sustituyendo aquí 3 medios, nos quedaría 3 menos 1 sería 2 al cuadrado igual a 0. Esto nos quedaría 2 logaritmo de 1 medio más 2 logaritmo de 2. Si aplicamos aquí que 1 medio no es más que 2 a la menos 1, esto nos quedaría 2 logaritmo de 2 a la menos 1 más 2 logaritmo de 2 es igual a menos 2 logaritmo de 2 más 2 logaritmo de 2 y eso nos da 0. Por tanto, x igual a 3 medios también es solución de la ecuación. Bueno, utilizando entonces el concepto de logaritmo, podemos definir la función logarítmica. Vamos a ver que la función logarítmica se va a definir como la inversa de la función exponencial. Si recordamos, las funciones exponenciales son funciones 1 a 1. Pues ellas son o crecientes si la base es mayor que 1 o decrecientes si la base está entre 0 y 1. Hacer funciones 1 a 1 en todo su dominio tiene sentido hablar de su función inversa, que no es más que la función logarítmica. Y esta función logarítmica se va a definir de esta manera. G de x va a ser igual al logaritmo en base a de x, que se llama función logarítmica en base a, donde a es mayor que 1. Si recordamos, la función exponencial, su dominio era todos los reales y su rango eran los reales positivos. En este caso, como la logarítmica es la función inversa, su dominio va a ser los reales positivos y su rango va a ser el conjunto de todos los reales. Como esta función y la función exponencial son funciones inversas, se cumple que si yo tengo esta función exponencial f de x igual a la x y g de x igual a logaritmo a x, entonces f de g de x tiene que ser igual a x y g de f de x tiene que ser igual a x. Son las relaciones de composición que cumplen las funciones inversas. Vamos entonces a verificar una de ellas. Por ejemplo, f de g de x no es más que a la g de x, y g de x es la función logaritmo, sería a elevado a la logaritmo en base a de x, y por la propiedad que vimos anteriormente, esto nos da x. Por tanto, esta igualdad se verifica y de igual forma se puede obtener esta igualdad. Vamos entonces por último a ver el gráfico de la función logarítmica. O sea, la gráfica de la función logarítmica
se puede obtener a partir de la gráfica de la función exponencial. Si recordamos las funciones inversas, sus gráficas son simétricas respecto a la recta y igual a x. Si esta es la función exponencial, como esta es la función y igual a x, que como aquí se ve que es creciente, está claro que esta es mayor que 1, pues entonces esta es la gráfica de la función logarítmica y igual al logaritmo en base a de x. Fíjense que la función logaritmo siempre corta el eje de las x en el punto x igual a 1. Su dominio son los reales positivos. Su rango son todos los reales. Y a medida que x se acerca a 0 desde la parte positiva, la función decrece indefinidamente acercándose a la recta x igual a 0. Pero nunca la llega a tocar. Por tanto, podemos concluir que la recta x igual a 0 es una asíntota vertical para la función logarítmica. Con esto entonces terminamos el estudio de la función logarítmica y de las propiedades de los logaritmos. En el próximo módulo vamos a resolver ecuaciones exponenciales y logarítmicas, y para eso vamos a necesitar tanto las propiedades de logaritmos que vimos hoy como las propiedades de los exponentes que se estudiaron en capítulos anteriores. Muchas gracias.